Estamos en Muy vivo. buenos días, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Clínica Universitaria Bolivariana. Como es costumbre, vamos a tratar un tema que es de particular interés para la práctica reumatológica. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo, trabaja en la clínica, en la clínica de las Américas y en ART Médica, así como en su consulta privada. Es autor de las guías Panlar de Lupus y es un gomoso de la ecografía articular. Normalmente nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime no nos puede acompañar en esta oportunidad porque está en sus merecidas vacaciones. Nos acompañan también diversos residentes y fellow del programa de reumatología, así como de otros programas que están asistiendo el día de hoy. Y particularmente nos acompaña el doctor Rafael Galindo, que es médico que está haciendo su residencia en ortopedia y que se ha encargado de presentar el artículo el día de hoy. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Universitaria Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabajo también en mi consulta privada. Doctor Rafael, tiene usted el micrófono. Perfecto, muchas gracias al doctor Miguel por la introducción. Entonces, el club de revista que me compete hoy es cuyo título traducido al inglés abreviado es Solendernet After Denosumab to Prevent Bone Loss. Y entonces tiene un título original, traducido al español, que se denomina El efecto a 3 años de la dosis única en infusión de ácido soledrónico sobre la densidad mineral ósea y los marcadores de recambio óseo en mujeres con osteoporosis posmenopáusica luego de haber descontinuado el denosumab. Sus autores principales son Macras y Papolos de un hospital griego en Tesalónica, y fue un artículo publicado en junio de 2020 en la revista Bone, correspondiente a la editorial Elsevier. Ahí está pues el DOI del artículo. Entonces, para centrarnos en la discusión del artículo, primero hay que recordar lo que es el efecto rebote del denosumab, que grosso modo entonces descontinuar el denosumab aumenta la osteoclastogénesis o el aumento del recambio y la resolución ósea a niveles pretratamiento en pacientes de osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, que va a predisponer a fracturas, sobre todo fracturas lumbares. Entonces, se ha descrito en la literatura que la introducción de bifosfonatos para cuando uno descontinúa el denosumab puede retrasar esa pérdida de la densidad mineral ósea, evitando que se presenten las fracturas. Entonces, la duda de la literatura actualmente es saber con qué frecuencia, con qué duración y en qué momento deben introducirse pues el uso de bifosfonato, sobre todo el ácido soledrónico, para poder retrasar ese efecto de la pérdida de la densidad mineral ósea en pacientes en quienes es descontinuado el denosumab. Para ello, los mismos autores del artículo que íbamos a discutir hicieron un primer artículo, un estudio multicéntrico open label en el 2019, con dos brazos de tratamiento, uno de 30 pacientes asignados a denosumab y otro de 27, que incluyeron pues, las siguientes características. Eran mujeres de más de 50 años con diagnóstico de osteoporosis posmenopáusica que venían recibiendo denosumab por más o menos 2.4 años, y pues inyecciones semestrales, y que hubieran alcanzado un índice T-score entre -1 y -2.5, denominado por la literatura como osteopenia. Entonces, lo que ellos intentaron fue, a partir de esos 2.4 años que venían recibiendo las mujeres de denosumab, entonces continuar a esas mismas personas, 30 de ellas denosumab por un año más, o sea, dos dosis cada una semestral, o el otro brazo del tratamiento, una infusión de ácido soledrónico, 5 miligramos, luego, 6 meses después de haber descontinuado el denosumab. ¿Qué quisieron ellos? El tiempo del primer estudio fue de 2 años. Quiere decir que cuando concluyeron el denosumab, ¿cierto? O sea, al año de tratamiento, y el ácido soledrónico, entonces evaluaron un año más de respuesta para medir la densidad mineral ósea y algunos marcadores de recambio óseo, intentando pues concluir si se mantenía la respuesta o la densidad mineral ósea alcanzada por el denosumab para estos pacientes. Entonces, la importancia del artículo es que concluyeron que a 2 años el ácido soledrónico, 6 meses luego de haber descontinuado el denosumab, prevenía, digamos, la disminución de la densidad mineral ósea hacia la osteoporosis en pacientes que habían sido pues, descontinuados del denosumab. Pero entonces nace el artículo que discutimos, y es si estos cambios de preservación de la densidad mineral ósea se mantenían en un tercer año de seguimiento para los pacientes que habían recibido entonces el ácido soledrónico a dosis única.
Entonces, como mencionaba, este es el artículo original de este grupo de estudio griego y cuyo desenlace primario pues, fue evaluar los cambios en la densidad mineral ósea lumbar en el tercer año, luego de la aplicación de la dosis de ácido hialurónico, o sea, 2,5 años después, y desenlace secundario, los cambios en la densidad mineral ósea del cuello femoral y los marcadores de recambio óseo, sobre todo de resorción, a los 3 años de la infusión. En cuanto a los pacientes y los métodos, habíamos visto que en el estudio original 27 pacientes habían sido asignados al brazo de tratamiento con ácido soledrónico, pero al segundo o a la extensión del estudio participaron 23 de los 27. ¿Por qué? 4 pacientes fueron excluidos, uno de ellos por presentar una fractura vertebral requiriendo una nueva dosis de ácido soledrónico, un segundo por una osteoporosis pues, determinada pues, en la densitometría que requirió entonces nuevamente una dosis de ácido soledrónico, tercero por un diagnóstico de cáncer de mama y el cuarto por pérdida de seguimiento. Respecto a esto, entonces, los pacientes que empezaron la extensión del estudio recibían cointervenciones como colecalciferol 800 unidades internacionales al día y carbonato de calcio 500 miligramos cada 12 horas. Y todos tenían paraclínicos normales al inicio, que fueron pues la vitamina 25 hidroxivitamina D y el calcio sérico normal. Y para el seguimiento de este brazo de extensión del estudio, lo que tenían en cuenta los médicos del mismo era entonces evaluar la densitometría lumbar sobre todo, pues recordemos que este era el desenlace primario que querían evaluar, y en cuello femoral mediante un equipo marca lunar y los rayos X lumbares pues al tercer año del tratamiento. Y también el propéptido N-terminal y el teropéptido C como marcadores de recambio óseo a los meses 30 y 36. Entonces, el análisis estadístico del estudio fue un análisis por intención de tratar, sin embargo, ningún paciente abandonó el estudio y pues como solamente era una intervención medible que era la aplicación del ácido hialurónico, no hubo necesidad pues de ajustar ninguna variable ni para el análisis. Y las variables continuas eran determinadas entonces por una media y el error estándar de la media, que es una medida que, grosso modo, entonces determina, digamos, la desviación estándar de todas las medidas posibles de la muestra, pero aplicadas a la población general. Y además las variables categóricas mediante números y o frecuencias, que eran pues los marcadores de recambio óseo. Y un valor significativo de la P2 colas de menos de 0,05. De este brazo de extensión, recordemos que eran 23 pacientes y todos terminaron el estudio. Los pacientes que estaban dentro de esta extensión eran pacientes de 65 años, más o menos 1,6, y que hubiesen recibido 2,4 años de tratamiento con denosumab, como ya lo he mencionado, lo que equivale más o menos a 4,8 dosis de denosumab en ese periodo de tiempo. No hubo fracturas por osteoporosis durante el tercer año en todos los pacientes que recibieron el solodendrónico a los 6 meses de descontinuar el denosumab. Solamente una paciente presentó una fractura de un cuarto metatarsiano en un trauma de baja energía, que era normal pues para la edad que tenía una paciente de 72 años. Entonces, centrándome en los resultados del estudio, lo que ellos quisieron evaluar fue inicialmente, perdón, la comparación entre el test score lumbar y el femoral en el primer año, o sea, el de base con el del tercer año y el del segundo año con el del tercer año. Respecto al cambio entre la base y el tercer año, no hubo un cambio significativo en la densidad mineral ósea. Realmente la desviación medible en este tipo de estudio pues no fue realmente importante. Los pacientes conservaron esa densidad mineral ósea, ¿cierto? Y para el T-score femoral de igual manera. En la densidad mineral ósea lumbar, ya cuando uno compara el año 2 y el año 3, realmente lo que hubo fue que 4 pacientes cayeron a rango osteoporótico necesitando nuevamente dosis de ácido hialurónico según describe el estudio. Entonces aquí tenemos los valores, como les cuento, densidad mineral ósea lumbar, que es el objetivo primario del estudio. Mientras que la densidad ósea mineral en femoral no tuvo variación. Aquí tenemos los cambios porcentuales de las gráficas pues, que nos evidencian en el lumbar, que realmente una caída no significativa del mismo, y en el femoral no hubo ningún tipo de cambio, ¿cierto? Y en cuanto a los marcadores de recambio óseo, lo más importante es que el P1NP, que es un marcador que indica deposición o formación de hueso con deposición de colágeno tipo 1, aumentó en uno de los pacientes y se mantuvo estable en el resto de ellos. Y
El CTX, que es un marcador de resorción, se mantuvo normal en el resto de los pacientes. Aquí vemos pues en este estudio que el P1NP cambió solamente en un paciente, estando pues elevado, ¿cierto? Mientras que el CTX, que es un marcador de resorción, se mantuvo normal en el resto de los pacientes. Entonces, ellos definen que el estudio realmente tenía unas limitaciones importantes porque era un estudio con un número muy limitado de pacientes y la literatura previa había descrito que cuando se daban tratamientos de denosumab incluso mayores a 3, 4 años, digamos, la preservación de la densidad mineral ósea cuando se iniciaba el ácido zoledrónico no era tan buena y se perdía entonces esta misma densidad mineral ósea. Aparte, pues por eso mismo el tratamiento con denosumab se describió como corto y no hubo grupo control en estos pacientes. Concluyen entonces, teniendo en cuenta los resultados del estudio, que el 82.6% de los pacientes lograron el beneficio buscado, es decir, que la densidad mineral ósea lumbar se mantuvo en valores normales entre -1 y -2.5 en ellos pacientes y 4 de 23 pacientes cambiaron a osteoporosis, lo que indica que es esencial igual seguir a estos pacientes que reciban la dosis de ácido zoledrónico 6 meses después de haber descontinuado el denosumab por el riesgo de caer nuevamente a osteoporosis. Entonces, a 3 años de seguimiento, el ácido zoledrónico parece detener el efecto rebote del denosumab tras su descontinuación. Sin embargo, lo que menciono que a 3 años, 1 de cada 5 pacientes necesitará tratamiento osteoporótico adicional. Eso es. Muy bien, sí, este es digamos que un artículo muy puntual, pero que trata de responder una duda que tenemos con respecto al tratamiento secuencial en osteoporosis, porque lo que decía el doctor Rafael es muy importante. O sea, denosumab tiene varios problemas y hace que sea difícil pensar en desarrollar estudios para evaluarlo. Lo primero es que nosotros pensamos en la osteoporosis como una enfermedad generalizada, o sea, usted no tiene osteoporosis de cadera, usted no tiene osteoporosis de fémur, usted tiene osteoporosis, si tiene una medición en rango de osteoporosis. Y eso hace que sea, porque uno trata de generalizar, pero está claro que el problema es que cuando nosotros evaluamos las mediciones, tenemos que repasar algunas cosas. Para las vacaciones de medicamento, que fueron los estudios el de risodronato fue muy poquito porque fue un año, pero está el FLEX y está el estudio de extensión del Horizon del ácido solerónico. Pero básicamente lo que se mostró es que los cambios en cadera son los que predicen realmente el riesgo de fractura para poner a un paciente en vacaciones. Esto se explica posiblemente porque el área de medición de la cadera está por fuera del área de osteofitos, mientras que el área en columna, como produce osteofitos, hace que sea menos confiable. Pero todo eso que queremos saber sobre cómo predecir fractura en un paciente se pierde cuando estamos con ácido zoledrónico, porque la recaída del ácido zoledrónico actúa sobre los huesos que tienen más superficie de recambio, que es la superficie del área de vertebral que por el hueso trabecular tiene mucha superficie de recambio. Eso hace que sea particularmente susceptible, especialmente en columnas instrumentadas. Entonces eso hace varias cosas. La primera hace que sea difícil interpretar cuál es el efecto real sobre el riesgo de fractura, porque estos pacientes están en un riesgo desproporcionado de fractura vertebral y hace que sea difícil de predecir y no se comporte de una forma igual. La otra cosa es que el efecto de osteoporosis por denosumab normalmente es en el primer año o en los primeros 2 años. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a las personas para su participación es, primero, ¿qué opinan sobre lo difícil o lo complicado que puede ser la medición de la densitometría? Lo segundo es si ya en 3 años todavía estamos hablando del efecto de rebote de denosumab o es simplemente que el efecto de rebote se bloqueó y lo que está pasando es que ya está pasando el efecto biológico del ácido zoledrónico y los pacientes están arrancando nuevamente, simplemente en el proceso de deterioro porque ya se está pasando del efecto de una dosis de ácido zoledrónico. No sé los doctores fellow del programa que quieren opinar. Profe, ¿cómo está? Profe, pues uno leyendo los estudios que están sobre denosumab y eso, algunos hablan de que parece que el efecto se pudiera perder, ¿cierto? Incluso 6 a 12 o más tiempo. Poder definir allí con ese estudio, porque es obviamente un año solamente de seguimiento, uno podría decir, bueno, podría estar en relación a pérdida del efecto del denosumab.
Sin embargo, hay un pedacito donde los mismos autores de este estudio dicen que los resultados son muy contradictorios por lo mismo que usted dice, la forma en cómo valorar realmente un marcador que nos diga, ve, este es por denosumab o este es por el ácido zoledrónico. Y además, también porque el ácido zoledrónico, en su mecanismo de acción, uno no puede definir exactamente, algunos dicen que tiene un efecto muy prolongado en el tiempo, pero no se sabe, o por lo menos yo no he leído si es dosis dependiente. Entonces es muy difícil allí, profe, saber exactamente cuál de los dos es, sobre todo con este estudio. Tendría uno que hacerle un seguimiento más a esos pacientes. Obviamente eso pena de la manera de medirlo, que también es muy difícil. Ahora, ahí hay una cosa que es muy importante y es que pareciera ser que la posibilidad de rescatar a un paciente, porque el ácido zoledrónico en estudios que hemos revisado previamente tienen ácido zoledrónico pues, de normal y lo que se llama terapia de rescate, que es llegando al tercer mes, que es cuando usted rescata. ¿Ha habido alguna controversia con respecto al momento ideal de aplicación del ácido zoledrónico? Porque al parecer, a mayor tiempo de estar usando denosumab, mucho más frenado está el metabolismo óseo. Y si usted coloca mal la dosis de ácido zoledrónico, pudiera tener tan frenado el hueso que no se capte, que hay algunos estudios de inmunistoquímica donde muestran que no se capta el bifofonato y eso podría hacer que usted lo desperdicie. Y por eso algunos expertos recomiendan mejor usar el endronato cuando no le quede la duda. Digamos que el problema del endronato es que es semanal, pero digamos que eso es una duda que queda. Con este estudio parecía responder eso, pero uno siempre le queda la duda si la respuesta al ácido zoledrónico será igual con distintos tiempos de aplicación de denosumab. Diana, ¿qué opina de las preguntas? Anita está como ocupadita. Sebas, Príncipe, ¿tú qué opinas del estudio? Porque a mí me preocupa, pues me parece que es un estudio que empieza a hacer evidencia de lo que ya, pues, de algo que es una cosa urgente, pero me parece que con denosumab nos cambia mucho cómo predecir fractura, cómo predecir recaída, que me parece que no va a ser lo mismo 10 años de denosumab para ponerle bifofonatos a menos años, no sé si de pronto habrá que poner un dintel donde uno diga antes de tantos años si se le puede poner zoledrónico, si no póngale otro, no sé tú qué opinas. Pues ahí hay varias preguntas interesantes y hay varias respuestas. Este estudio no es el único estudio que ha evaluado esto, de hecho hay un estudio más viejito, un estudio prospectivo, pues, perdón, prospectivo no, una cohorte donde valoraron más o menos lo mismo pero con más pacientes. Eso salió en Bone and Mineral Research hace creo que 1 o 2 años. Yo creo que las preguntas que vos haces es clave para nosotros interpretar los datos. No es lo mismo 3 años de denosumab a 5 años de denosumab a 10 años de denosumab y puede que haya algún efecto o alguna diferencia entre 5 a 10 años, todavía no lo sabemos y puede ser que más adelante nos llevemos la sorpresa de que aquel paciente que recibió 2 años de denosumab era un poquito, de pronto el que recibió entre 5, algún momento entre los 10, por ejemplo 5 a 7 años, era como el momento para después pasarlo a zoledrónico, ponerle la dosis y aguantarlo y de pronto 10 años puede que nos suceda que ese hueso ya está cansado, ese hueso ya no da más y no sea mucho la ganancia o el mantenimiento de densidad mineral ósea. Todavía llevamos muy poquito tiempo, en promedio los estudios o las cohortes o los reportes que hablan de pacientes que han hecho cosas similares usualmente hablan de poquito tiempo de denosumab, máximo 5 años de denosumab antes de intentar aplicar la dosis de zoledrónico. Eh, Personalmente, porque es que no hay buena evidencia, personalmente creo que entre más cercano a los 6 meses de la última aplicación del denosumab, probablemente el beneficio del zoledrónico que se esté viendo será el mantenimiento logrado con denosumab y probablemente entre más lejos, entre más nos acerquemos al año, a los 18 meses luego de la última dosis de denosumab, lo que veamos sea el efecto del zoledrónico casi pues no solo, pero el efecto zoledrónico que viene cogiendo lo que ya viene perdiendo de denosumab. Yo creo que ahí tendremos que ser muy estrictos en cuanto a cuál es el momento. Para mi parte, como yo lo veo, sería zoledrónico 6 meses después de la última dosis de denosumab y yo intentaría llevar el denosumab, no 2 años, 5 años, a ver qué sucede. Pero es algo muy personal que han visto los otros estudios, algo similar, que parece que sí se mantiene la densidad mineral ósea, aunque sí hay una porción de pacientes que tienen una fractura nueva. O sea que no es para todos pacientes y
nuevamente ahí uno tiene que tener muy claro realmente a quién le está ofreciendo vacaciones, porque si es el paciente que no es para vacaciones, pues ya entró perdiendo en los datos. La pregunta mía es, a vos, por ejemplo, ¿qué te parecería 3 meses después de la dosis prevista de denosumab, si uno va al soledrónico, que el hueso ya esté más activo para que lo capte mejor? Pues yo no creo que haya una respuesta válida en eso, sino que a mí, por ejemplo, siempre me ha preocupado eso, que dicen que si está demasiado quieto el hueso, de pronto se pierde. Yo te digo la verdad, yo casi siempre cuando estoy haciendo paso de denosumab a bifosfonato, estoy prefiriendo usar alendronato, porque en teoría le da un golpe cada semana, porque no me queda claro cuál es el mejor momento para poner soledrónico. Pues a mí, o sea, a mí no me molesta 6 meses luego el denosumab, pero yo personalmente prefiero el soledrónico, pero esos gustos, pues, o sea, a mí es porque yo prefiero Y, ponerme alguna vez al año. y yo tengo una pregunta, Sebas, teniendo en cuenta cómo están las cosas, porque es que realmente la otra cosa es que, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer vacaciones de medicamento con bifosfonatos, si tú pasas bifosfonato a denosumab, tú realmente nunca hiciste vacaciones, porque el hueso nunca se reactivó. O sea, el hueso sigue ahí. O sea, por ejemplo, si es un medicamento con alta unión a hueso, que es la diferencia, por ejemplo, con riteronato, que tiene mayor difusión y menos unión a hueso, y en teoría una vida media más corta en hueso. Por ejemplo, si tú pones ácido soledrónico y dejas denosumab, por ejemplo, 5 años, pero el paciente ya recibió ácido soledrónico, ahí me queda duda si el paciente sí descansó, porque el paciente nunca tuvo una activación ósea, nunca se comió ese bifosfonato que tenía ahí en los huesos. O sea, cuando uno termina, vuelve y queda con 3 años de bifosfonato cuando tiene que volver a pasar. ¿Tú crees que habría algún sentido en cambiar el orden de la aplicación? O sea, más bien ahora que ya sabemos esto de denosumab, tratar a los pacientes inicialmente con denosumab para que cuando lleguen al punto deseado, más bien hacerles un solo tratamiento, pero un tratamiento, digamos, de 3 años de solerónico, de 5 alendronato para dejarlos preparados para hacer un muy buen paso a vacaciones socias, o tú crees que no justifica en este momento considerar ese cambio? Pues obviamente eso no lo están diciendo las guías, esto es solamente una discusión entre nosotros, no es nada que Estamos, sea, no estamos haciendo aquí guías, pero a mí siempre me he preguntado si eso no será hacia un futuro el tratamiento de la osteoporosis. estamos elucubrando. Pues mira, acá no tengo conflictos de intereses para esta charla. Eh, Yo eso lo veo como muy personal, o sea, yo personalmente a mí la parte de las vacaciones óseas en osteoporosis nunca me ha matado, porque es que osteoporosis siempre es una pelea contra el berraco tiempo, o sea, vos dejas, digamos que cogiste muy temprano a la paciente, por algún motivo era una paciente de 60 años que no tenía ningún factor de riesgo, que no tenía pues absolutamente nada, o sea, lo único que tenía era que porque tiene una, yo sé, un índice de masa corporal chiquito, porque es una mujer delgada y que su complexión es pequeña, por eso fue que le dio osteoporosis y no se ha quebrado, no tiene nada más, pues, y se le descubrió la osteoporosis porque le dio porque la mamá también tenía osteoporosis. Entonces, digamos que por eso vos le empezaste el tratamiento. El problema es que esa señora, vos la tenés perfecta a los 65 años con bifosfonato o con denosumab, pero esa señora probablemente a los 70 y pico, 80 años va a volver a tener osteoporosis. Entonces, eso es una pelea contra el tiempo muy berraca y depende de cada paciente. Si el paciente uno muy estricto, definitivamente era el mejor paciente para vacaciones óseas y está muy joven, muy, muy joven, yo preferiría quemar el bifosfonato si calculo que las vacaciones óseas me van a dar antes de los 70 años, que eso sería muy raro, porque usualmente esos pacientes tan jóvenes tienen algo secundario, una artritis reumatoide, un esteroide. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo diría, listo, pongámosle el denosumab, le damos los 5 años de denosumab, después le pongo el ácido soledrónico para aguantarlo, y cuando esta señora vuelve y me entra en osteoporosis, pues vuelvo y cojo o denosumab, vuelvo y cojo ácido soledrónico y me da como espacio para jugar. No como ahora que la mayoría de los pacientes primero hacen los 10 años de bifosfonato y después pasan a denosumab porque todavía no han salido del todo de osteoporosis o quedaron con un alto riesgo y no hay nada más que ponerle aparte de 2 años de teriparatide. Si la paciente ya tiene una edad muy avanzada, yo te diría, pues yo no tendría ningún problema en ponerle denosumab y después aguantarle el ácido soledrónico. Pero la mayoría de los pacientes de nosotros, yo no los veo ahí. La mayoría de los pacientes de nosotros generalmente uno que ve que el paciente viene, mejora densidad mineral ósea, y si por algún motivo de la vida ya estás en baja masa ósea, pasó una de dos, o ya está por encima de 70 años, entonces no es la mejor candidata para vacaciones óseas, o continúa el pecado de la artropatía inflamatoria y esos 7.5 miligramos de prednisolona que no los has podido bajar porque ya estás con metotrexate y leflunomida y biológico y la señora tiene estas artritis de difícil manejo. Entonces,
yo no sé, o sea, los pacientes que estoy acostumbrado todavía, yo veo, a mí casi que en la cabeza es que osteoporosis es tratamiento indefinido. No lo dice las guías, o sea, hay Sí, que ver que el paciente, pero si me entiendes, o sea, uno sigue las guías, pero a mí me queda como ese sinsabor de que osteoporosis es una pelea tan maluca contra el tiempo que no tenemos todavía el medicamento perfecto. Una osteoporosis primaria sin nada más, sí, uno tiene pacientes que le ponen una dosis de ácido soledrónico, le ponen la segunda y esa densitometría de control luego la segunda dosis es una cosa hermosa, pues uno casi que ni le creen que tenía osteoporosis, pero eso no es lo que está sucediendo ya en la consulta de reumatología, y menos cuando uno está con autoinmunidad. O sea, muchos de esos pacientes es como, yo sé que tú vas a empezar bifosfonato y no creo que no creo que vayas a ser candidata porque una de dos, o me vas a llegar a los 70 años, o ya tuviste la fractura previa, o venimos desde muy negativo y estás con esos esteroides ahí peleando. Entonces, no sé. Pero a mí, o sea, que empiece a aparecer esta evidencia, primero de denosumab, y después un bifosfonato, ¿quién quita que en unos años estemos hablando de que todos los pacientes los empezamos con denosumab 5 años, termina el quinto año, ponga el bifosfonato y déjalo descansar, y cuando vuelve y se ponga malito, 5 años y vuelve y ponga el bifosfonato, y así no va a ser tratamiento toda la vida y así el paciente va a poder descansar? Eso es lo que yo espero a lo que nos lleve esta evidencia, pero obviamente todavía no podemos decir eso. sí, yo creo que todavía estamos lejos y el hecho de que pues, uno pueda enfocarlo desde puntos de vista tan distintos con validez aceptable, pues porque uno dice tu punto de vista, mi punto de vista y el punto de vista, yo creo que cualquier persona en ese tema puede tener una variación, lo que refleja es que todavía hay muy poquita claridad al respecto, o sea, que tenemos un montón de mecanismos fisiopatológicos en los que uno digamos que se basa, pero que no tenemos evidencia todavía tan dura para llegar a esa conclusión. Yo creo que, pues esto es un estudio pequeño, pues para hacerlo más cortico, yo creo que la discusión es interesante y que en los siguientes, porque en los siguientes 5 o 10 años tendremos que estar viendo una actualización en la parte de osteoporosis y de pronto algunos cambios importantes en la práctica. No sé si de pronto quieres decir algo más para terminar. No, uno se queja, pues uno a veces dice, hay estudios más grandes, pero esto, o sea, uno decir que va a ser un estudio que los va a seguir por estos años y que va a buscar, hay que darle mucho. Es un estudio con el que no podemos sacar conclusiones grandes, pero es que desafortunadamente con ningún estudio de este tema puntual vamos a poder sacar conclusiones grandes. Interesante es cuando ya empiecen a sacar, que empiecen a reunir los datos de todos estos estudios y a ver si en algún momento obtenemos un aleatorizado, porque es que es una pregunta gigante, o sea, pasar, por ejemplo, que me cambien a mí el chip de que es una pelea contra el tiempo. No, doctor, póngale un medicamento, lo aguanta con el otro y su paciente puede descansar 1, 2, 3, 4 años. Pues eso, el ahorro en el sistema de salud y el ahorro para el paciente desde el punto de vista de calidad de vida es gigante. Es verdad, es verdad. Yo creo que lo que tú dices, Sebas, tenemos que esperar a que vaya habiendo más evidencia y viendo a ver cómo nos va cambiando el chip y tener la flexibilidad para irnos adaptando conforme eso vaya pasando. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas. Al doctor Rafael le agradecemos mucho su presentación. A todos los asistentes les agradecemos, evidentemente, valga la redundancia, la asistencia. Y no nos queda más que esperarlos el próximo miércoles, donde vamos a tocar un artículo referente al tema de capilaroscopia. Entonces, sin más, no nos queda sino más que decirles gracias totales. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.